Muy buenas noches a todos, queridos compañeros. En esta ocasión vamos a estar en nuestro círculo de lectura de Leo Strauss desde la Comisión de Filosofía de Gladium, teniendo aquí al presidente de la citada comisión, Raúl Jorge Rodríguez Garza, licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestrante por el CEU Abato. Sí, Vamos a gracias. estar aquí hablando sobre Derecho Natural e Historia, la obra capital de Leo Strauss, que muchos críticos, entre ellos Claudia Hill, quien escribe el prólogo de la obra que estamos discutiendo, coinciden en que es emblemática en su pensamiento, quizá la más. Y que además resume todo su pensamiento, ¿no? Aquí vamos a comenzar a hablar del capítulo, el primer capítulo, que es, si quieres comparte tú la pantalla, yo tengo, algunas partes subrayadas, pero sería que tú compartieras la pantalla como anfitrión, ¿no? Digo, como líder de la sesión. De acuerdo, hermano, voy a empezar a compartir la sesión, la pantalla, déjame, abro aquí. Hay una, mientras yo quiero comentar algo. El primer Adelante, capítulo es la que comienza con la crítica al historicismo. Este, ¿ya lo pueden ver? sí, ya lo podemos ver. Vete a la página, por favor, vete a la página 69. Mm. Antes me gustaría resaltar este pequeño fragmento referente a los pastorcitos que pueden ver aquí. Ustedes recordarán que cuando David conoce a quien después sería su esposa, Betsabé, pero que en ese momento no era su esposa, sino que era la esposa de su amigo, y David convence a su amigo para que vaya al campo de batalla en primera línea y ahí muera, porque él había quedado prendado de la belleza de Betsabé. Se menciona esto precisamente cuando la Biblia describe ese episodio. Había dos hombres en una ciudad. Uno de ellos era rico, el otro pobre. El hombre rico poseía un extraordinario número de rebaños. En cambio, el hombre pobre no tenía más que un desválido corderito que había comprado y alimentado desde pequeño. El animal creció junto a él y a sus hijos, comía de su propio plato y bebía de su propio vaso. Descansaba sobre su regazo y recibía el mismo trato que un hijo suyo. Un día llegó a casa del hombre rico un viajero, al que se cuidó de ofrecerle sus rebaños para procurarle abrigo, pero he aquí que arrebató al hombre pobre el cordero de sus manos y vistió al viajero que había llamado a su puerta. Nos podríamos preguntar por qué Leo Strauss pone como carta de inicio de este capítulo y de esta obra suya una referencia a Betsabé, al rey David y a quien fuera su amigo. Podríamos pensarlo, como no me parece que pueda ser de otra manera, que aquí vamos a estar hablando de una tradición que ha hecho la filosofía a sí misma y que por mor de esta se encuentra en una crisis nihilista. Ahora sí, estamos en el primer capítulo. Página 69, que es la crítica que comienza a hacer Strauss al historicismo. Recordemos que el historicismo es una vertiente de pensamiento que comenzaba, que es fundamental en los inicios eh, de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque va a comenzar, digamos, un estudio fragmentario. Fíjense, es un estudio fragmentario de la realidad. Una de las características de la ciencia, de la nueva ciencia moderna, es que comienza a especializarse en cada área. La, muy al contrario, por ejemplo, del saber antiguo, que la filosofía era un saber del todo, ¿sí? Una pregunta por el todo, ¿no?
Y de hecho vamos a encontrar que Leo Strauss es un defensor de esa filosofía perenne o de esa pregunta de la filosofía por el todo. Y tú no tienes el libro que yo tengo, parece que tengo otro, pero mira, del mismo, tú lo vas a detectar, dice lo siguiente en esa misma página, dice, solo tras tomar conciencia de la completa irrelevancia de este argumento, uno puede comprender el sentido del ataque del derecho natural en nombre de la historia. En primer lugar, el consentimiento de toda la humanidad no es de ningún modo manera de condición necesaria la existencia del derecho natural. ¿Por qué? Fíjense que una de las cosas que Strauss pone el dedo es que los historicistas o los sociólogos o los estudiosos de las ciencias sociales va a decir, bueno, es que si existe tal derecho natural, tendría que haber necesariamente un consenso entre todos los hombres de algo en común, ¿no? Pero la historia y las sociedades humanas demuestran que la realidad es muy diversa, que es fragmentaria, que no hay, es difícil de tener ese consenso en los seres humanos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, yo recuerdo mucho esta crítica que hacían los pensadores contrarrevolucionarios como de Mestre, en el cual, el mismo Pascal, cuando criticaban esta noción del derecho natural, en tanto que ellos nunca habían visto a la humanidad, veían al español, al francés. Quizás ellos van muy lejos de estos sociólogos, estudiantes de las ciencias sociales. Sin embargo, lo que aquí está tratando de resaltar Leo Strauss es que uno de los puntos más medulares de la crítica al historicismo es defender esta visión fragmentaria de la realidad. Así que la realidad es muy diversa, que no hay un consenso posible. Si quieres agregar algo, si no voy al siguiente punto. ¿Quieres agregar algo, Ignacio? Y va a ser importante comentar de que nadie ha ignorado ya a Aristóteles en la política. Recordaremos que hay un capítulo bastante empírico, por llamarlo de alguna manera, en el que nos describe las diversas clases de constituciones que existen en la Helade. Nos habla de Solón y lo que él consideraba su debilidad, mientras que nos habla de Licurgo y lo que él consideraba su fortaleza para imponer sus leyes como un gran legislador que fue de los lacedemonios. Y, y, Entonces ya era bien conocido por los historiadores antiguos, por los filósofos antiguos, que distintos pueblos tienen distintas costumbres. Esto, a pesar de que la modernidad ha pensado descubrir el hilo negro, pues no es así realmente. Lo que sí ha hecho la modernidad fue traspolar ese argumento para decir, ya que todos los pueblos tienen costumbres distintas, no existen valores comunes que puedan ser descubiertos por la razón humana. Esa va a ser la novedad de la modernidad. Va a ser la novedad de la modernidad que también va a negar, como veremos más adelante, la posibilidad incluso de la razón humana de acceder a estos bienes que conforman a la comunidad política bueno, organizada. y si me permites, lo acabas de decir, lo que señala Strauss es que la novedad de la modernidad o la novedad digamos, de las ideas que predominan en la modernidad no, no es el descubrimiento de los hechos, porque vamos a ver aquí una parte interesante, no es eso, más bien es la forma en que se leen los hechos. Eso es lo que, porque fíjense, en la misma página dice Leostra lo siguiente. La tesis de que el derecho y la justicia son convencionales significa que el derecho y la justicia no tienen fundamento en la naturaleza, que en última instancia están contra la naturaleza y que se asientan en las decisiones arbitrarias, explícitas o implícitas de las comunidades. No tienen fundamento, pero sí algún tipo de acuerdo y el acuerdo puede producir la paz, pero no puede producir la verdad. Y dice más adelante, bueno, esto lo voy a dejar para adelante porque eso es importante. Y fíjense,
lo que acaba de decir Ignacio es cierto, porque Strauss dice, los antiguos no van a desconocer esa tesis que el historicismo va a sacar a relucir. Ya existía eso con los sofistas, ya existía eso con los sofistas. Los sofistas tenían para Strauss, no eran personas sabias, eran personas de muchos conocimientos. Ellos viajaban por el mundo, eran gente muy rica, eran gente con dinero que podían darse el lujo de viajar y conocer el mundo. Y cuando viajaban y conocían el mundo, ellos llegaban como unos escépticos a la cultura. Este, porque veían la diversidad del mundo. Entonces, muchos de ellos llegaban a la negación, digamos, de la realidad o la negación de la verdad. Está la famosa tesis de Gorgias, o las tres que viene diciendo esto. El ser no existe. Si el ser no existe, si el ser existe, no lo podemos conocer, y si lo podemos conocer, no lo podemos hablar. ¿Qué quiere decir eso? Es una negación total de la posibilidad del conocimiento humano por conocer la realidad. Entonces, fíjense el siguiente fragmento. Contra los sofistas que tenían del convencionalismo, dice, emergen los filósofos. Dice, la filosofía, dice Strauss en la página 71 de mi edición, que es la página siguiente de lo que tú tienes. Si quieres darle a la siguiente página, ¿Ah? dice, eso es interesante. La filosofía significa entonces ascender desde el dogma público hacia un conocimiento esencialmente privado. Originalmente el dogma público es un intento inadecuado de responder a la pregunta por la verdad omnicomprensiva o por el orden eterno. Y fíjense, dice anterior, filosofar significa ascender desde la caverna hacia la luz del sol, es decir, hacia la verdad. La caverna es el mundo de las opiniones, en tanto opuestas al conocimiento. Esto, por eso va a llegar a decir Strauss. La filosofía es la pregunta por el todo. Es decir, si uno, por ejemplo, miren, vamos a poner un ejemplo actual. Hoy en día tenemos esta vertiente de los intelectuales que Strauss los despreciaba, porque un filósofo, yo creo que un filósofo tiene que naturalmente despreciar al intelectual. ¿Por qué? Porque el filósofo no está en el mundo para conocer diversos datos. Está para la pregunta por lo que es lo real, qué es la verdad, qué es el fundamento del mundo. Entonces, nosotros en la modernidad tenemos diversas opiniones. Miren los medios de comunicación. Uno cuando se entera, por ejemplo, de la guerra en Rusia, uno se entera, no está ahí en los hechos, está en las opiniones que le dan los intelectuales. Entonces, nosotros tendemos a reflexionar lo que dicen los intelectuales en los periódicos. Por ejemplo, ahorita está la cuestión de la votación aquí en México, de si Xochitl puede pelearle a Morena, lo cual no es cierto. No quiero hacer propaganda política, ¿verdad? Pero pues y hay mucha gente que, por lo que dicen ciertos intelectuales, pero tú sales a la realidad, y en la realidad nadie quiere a Xochitl. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, uno de los diálogos de Platón muy hermosos, creo que era el de Fedón y el alma, creo que era ese. Sócrates se lleva a uno de sus discípulos fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque Sócrates dice, es que el ruido de la ciudad no nos permite reflexionar. Y se lo lleva a emboscarse. Y en el silencio comienzan a reflexionar sobre la inmortalidad del alma, porque se dan cuenta que en el ruido de la ciudad reflexionar es imposible. ¿Y qué quiere decir eso? Las opiniones digamos, que la ciudad da. Y el filósofo tiene que ascender a esas opiniones. ¿Tú quieres agregar algo antes de proseguir? No, adelante, Jorge, vamos a seguir y mis comentarios los pongo más adelante. La premisa fundamental del convencionalismo no es otra cosa que la idea de la filosofía como el intento de aprender. No es otra
que la idea de la filosofía como el intento de aprender lo eterno. Los modernos oponentes del derecho natural rechazan precisamente esta idea. Según ellos, todo pensamiento humano es histórico y por ende incapaz de aprender nada eterno. Lo que has dicho, eh, fíjense, ya hemos advertido que el rechazo contemporáneo al derecho natural en el nombre de la historia no está basado en la evidencia histórica, sino en una crítica filosófica a la posibilidad o cognibilidad del derecho natural. Y dice, advertimos ahora que la crítica filosófica en cuestión no es una crítica en particular al derecho natural o a los principios morales en general, es una crítica al pensamiento humano en tanto tal. Es decir, Strauss es un defensor de la razón humana. ¿Qué quiere decir para Strauss la defensa del derecho natural? Es una defensa de las posibilidades humanas de conocer el orden del ser, el orden del mundo. Él dice, los historicistas no se están dando cuenta que sus propuestas llevan al nihilismo y al despotismo. ¿Por qué? Lo voy a tocar más adelante, pero es algo bien sencillo. El positivismo jurídico, igual aquí Ignacio, él es jurista, yo soy filósofo, Ignacio es jurista, licenciado en filosofía. Lo puede explicar mejor. El positivismo jurídico es una vertiente que se basa en que la única ley que existe es la que se escribe en el papel, es decir, la que se escribe en una constitución o en unas tablas de un pueblo que son visibles y que las personifica el Congreso, las personifica el rey, etcétera. Pero, y lo justo solamente depende de esa ley. Dice Strauss, el historicismo no se da cuenta que puede fundamentar aberraciones como el nazismo. Porque recordemos que el nazismo, el asesinato masivo de personas por parte del nazismo, y por ejemplo lo que hacían los soviéticos, era un positivismo rajatabla. Era válido porque el Reich lo dice. Pero, ¿qué dice Strauss? El derecho natural lo descubre el filósofo, porque el filósofo cuando entra a la ciudad se pregunta, ¿es verdaderamente justo eso? ¿Necesitamos realmente de la ley para decir si eso es verdaderamente justo? ¿O hay una inclinación natural del hombre por la pregunta de lo justo? No sé si captan esta idea. El hombre tiene esa capacidad por la pregunta de lo justo, de la verdad, de la capacidad de conocerla. Miren, iba a decir algo Strauss. Strauss tiene mucho esta idea de Jerusalén y Atenas. En sus cartas con Vogelin, Vogelin decía que él era un defensor de Jerusalén y Strauss de Atenas. Strauss, pues es judío, era un judío, ¿no? Y los judíos, pues tienen esta idea de la ley, ¿no? De la ley se respeta como tal, etcétera. Él dice, este pensamiento de la modernidad es una herencia del pensamiento teológico. Es una herencia del pensamiento teológico porque la ley es buena porque Dios la da directamente a los hombres. Moisés recibió la ley de Dios. En la modernidad se va a vestir del laicismo, del laico, pero no deja de ser una soberanía cuasi divina la del Estado. ¿Sí? El Estado da las leyes a los hombres desde arriba abajo y el hombre moderno es porque el Estado lo diga, se tiene que acatar. Sin la pregunta, y no se tiene por qué preguntar si es justo o no. Entonces el filósofo dice, no, hay que preguntar, hay que hacer la pregunta de si lo que nos viene desde arriba de la ley es justo o no, porque si no se cae en un nihilismo. Mm. ¿Agregas algo? Le continúo, tú, Ignacio. No, yo creo que aquí sí es muy importante agregar algunas cosas. En Sí, sí, relación con lo último que comentaste, vamos a notar algo. Esta crisis provocada por la omisión de la pregunta por la justicia no ha sido típica solamente de los historicistas, aunque son ciertamente el sujeto que identifica a Leo Strauss en esta lectura. Ha sido también común
en los proyectos de constituciones modernas que han buscado un punto medio, pero no tomar una decisión respecto a las cuestiones más fundamentales. Carl Schmitt señalaba que la Constitución de Weimar ha sido un pacto entre los sectores burgueses, los socialdemócratas y los militares. Y es por eso que las disposiciones fundamentales de ese texto legal contenían ya sea normas que le agradaban a los militares, a los socialdemócratas o a los burgueses. En los burgueses podemos encontrar, por supuesto, las libertades individuales. A los socialdemócratas, las garantías sociales que la Constitución de Weimar ya era la primera en Europa en incorporar, y a los militares también podemos encontrar garantías de seguridad, pero no se decide por la cuestión de Estado socialista, marxista en ese tiempo, o Estado capitalista, se queda a medio camino de todo, y eso provoca una crisis interna, que como todos sabemos, va a terminar con la destrucción de la República de Weimar. Ahora, este ejemplo también pasó en la Declaración de los Derechos Humanos del 48 de un modo más identificable en este caso, porque incluso Maritain, filósofo demócrata cristiano, va a decir literalmente, ya que no nos podemos poner de acuerdo en los principios, pongámonos de acuerdo en sus consecuencias. Podemos ver cómo la pregunta por el fundamento, por la labor del filósofo, es una y otra vez pospuesta, porque aún aquellos que no se declaran historicistas se ven inmersos en la lógica de su tiempo, tienen, por usar una expresión de Strauss aquí, tienen esta experiencia histórica y es por ella que están condicionados. También va a ser por ella que estos proyectos necesariamente van a llevar al nihilismo, como podemos verlo ahora en las crisis de los derechos humanos en varias partes del mundo, entre ellos las naciones del mundo árabe. Ahora sí, adelante, Jorge. Yo nomás quiero agregar algo sobre los derechos humanos. Miren, me voy a adelantar un poco, pero es interesante esto. Eh, una propuesta como la de Strauss puede embonar muy bien con lo que se quería plantear después de la guerra después de las guerras mundiales, porque fíjense que Strauss vivió en la época donde el Estado de las ejercía a plenitud esa forma jurídica de la soberanía del Estado. Entonces, cuando se disuelve esta forma jurídica, este, se planteó una especie de Naciones Unidas que estuviera fundamentado en el derecho natural. Strauss, pues creo que al principio no sé, yo tendría que checar si en sus esmojos y no sé, no sé qué habrá pensado Strauss. Sin embargo, yo creo que una de las cosas por las cuales más se mermó este proyecto de las Naciones Unidas es que además eh, piensan como una especie, como una razón estatal. Este, parece que no es, piensan este derecho natural como una forma moderna y no clásica, porque Strauss es una forma de derecho natural clásica. Y él va a distinguir mucho estas dos vertientes. Va a ser muy crítico con la forma moderna, pero bueno, eso lo vamos a ir más adelante. Este, Vamos a agregar una cosa más, Jorge, y es la estructura del texto. Usualmente nosotros estamos acostumbrados a que cuando se nos presenta un texto de historia de la filosofía política como es este, o de historia de las ideas, tenemos una línea cronológica, lo que pensaban los antiguos, lo que pasó en la modernidad y lo que pensamos ahora. Este no es el caso. Aquí empieza directamente con lo que se piensa ahora e identifica sus raíces en la crisis de la modernidad. Más adelante nos va a decir, vamos a necesitar tener un enfoque no historicista de pensadores prehistoricistas, por lo que
culmen de esta obra la vamos a encontrar no en nuestra época, como ya estamos muy mal acostumbrados, sino en el mundo antiguo. Ahora sí, sigamos. Bien. Voy con el libro. Dice, pues el reconocimiento de estos principios universales. Estoy en la página de mi edición, página 73. Obliga al hombre a juzgar el orden establecido, a lo que es real aquí y ahora, a la luz del orden natural o racional. Y es muy probable que lo que es real aquí y ahora no está a la altura de la norma universal e inalterable. Aquí una de las preguntas también, bueno, voy a seguir con la cita. El reconocimiento de los principios universales tiende, por lo tanto, a impedir que los hombres se identifiquen o acepten de todo corazón el orden social que el destino les ha asignado. Tiende a alienarlos respecto de su lugar en la tierra, tiende a volverlos extranjeros, incluso extranjeros en la tierra. Nada más que aquí yo siempre preguntaría, bueno, ¿de qué orden natural alterno se refiere, no? Esa es una de las preguntas que me gustaría que Strauss pues, dejara en claro. A veces lo da me parece que a veces lo da por sentado. Entonces, miren, y dice en la página siguiente, creo que aquí es donde comienza el problema del historicismo. Dice, el esfuerzo de los revolucionarios estaba dirigido contra toda ultraterrenalidad o trascendencia. La trascendencia, dice, esto también hay que remarcarlo. Fíjense lo que dice. Estoy en la página 74, en el Sí, segundo parágrafo. La trascendencia no es algo exclusivo de la religión revelada. En un sentido muy importante estaba supuesto en el significado original de la filosofía política como la búsqueda del orden político o mejor, el mejor régimen tal como Platón y Aristóteles lo entendían, y eso es cierto. Miren, sí, vamos a ver de qué orden hablaba Aristóteles y Platón, pero sí tendríamos que pensar, muchachos, que cuando uno lee la República o las leyes, Platón sí se preguntaba por un orden eh, eterno y que está más allá de lo que la polis decía, la polis pensaba. Eh, y muchas veces se fundamentaba en los mitos, o sea, Platón no dejaba de lado los mitos, pero la cuestión era, lo interesante es que el orden está más allá de la polis, de lo que piensa la polis. Hay un orden en el cual está, y claro, miren, también hay que puntualizar algo, los griegos, bueno, Platón señalaba mucho la armonía de las estrellas, de los cuerpos celestes, y muchas veces proponía el estar muy en armonía con el movimiento de los cuerpos celestes, incluso los bailes, etcétera. ¿Pero por qué? Porque el universo es divino, el cosmos era divino, el cosmos te impregnaba divinidad, el cosmos tenía un orden que el hombre tenía que respetar. Y por eso Strauss dice, bueno, el filósofo se sabe más allá de la tierra, porque hay algo que está más allá de lo que los hombres en la ciudad ven. Entonces, miren, es bien interesante esto, porque todo este libro de Strauss es una guía para enseñar qué es el filósofo. Y quiero hacer un hincapié aquí, Ignacio, que creo que es importante. Las facultades de filosofía ya no están llenas están llenas de sofistas. Porque la sofistería implica mucho el preocuparse de una forma politizada, a mí me parece, de la sociedad. Muchos movimientos como el feminismo, como el LGBT, como el marxismo, el marxismo sobre todo, son proyectos antifilosóficos, porque es una exageración de la preocupación por la transformación de la realidad. Cuando no debes, la filosofía no es una transformación de la realidad, es una contemplación de la realidad que debe llevar a uno a adaptarse lo más que se pueda a la realidad. Entonces, ¿quieres agregar algo o le sigo? Porque cada punto creo que se puede profundizar más, pero estoy tratando de hacerlo sin más puntos. ¿Quieres agregar algo?
Y yo quiero agregar algo, Jorge, y es que Strauss retrata una paradoja que yo no había visto, y es la paradoja de que los contrarrevolucionarios, los que deseaban detener la Revolución Francesa y todas sus funestas consecuencias, para esto acuñaron el historicismo, para que hiciera una revisión del derecho natural en su índole moderna, que radicalizado pretendía configurar las sociedades según principios universales. Entonces, ¿qué hace la gente como Burke, por ejemplo? Establecer libertades concretas, derechos concretos, que incluso llegarían a ser llamados fueros. Establecer libertades concretas que liguen al hombre a su tierra y que lo desliguen, por decirlo de alguna manera, o no le permitan identificarse con una abstracción. Recordamos aquí la célebre frase de este anarquista: quien dice humanidad quiere engañar. ¿Fue este un producto historicista? Me preguntaría yo. Y no cabe también la pregunta acaso de si esta consecuencia los historicistas conservadores, porque eran historicistas conservadores, la tenían pensada. Adicionalmente a esto, no debemos olvidar que el derecho natural moderno tiene una diferencia clave importantísima con el derecho natural clásico, no solo en la manera en la que se conoce, sino en su procedencia. Ahora, cuando el derecho natural moderno toma la delantera, nos vamos a encontrar con un problema que ya había sido retratado por sacerdotes como Juan de Mariana, que es el problema de la insurrección. También va a ser el problema que Carl Schmitt retrata en la teología política, y es que cuando alguien tiene una patente para luchar en nombre de la justicia contra el orden social concreto, no hay realmente demasiado que se pueda hacer para convencerle. Y es este siempre una bomba que puede hacer detonar un orden social. En este sentido, el derecho natural sí tiene un elemento subversivo. Recordemos que las doctrinas, por ejemplo, del regicidio, fueron acuñadas por sacerdotes de la Compañía de Jesús, siguiendo precisamente estas ideas del derecho natural. Ahora sí, adelante, por favor, amigo. Sí, y nada más para terminar algo. Yo creo que lo que se tiene que respetar mucho es esta idea de la filosofía como, como una disciplina del hombre por el orden, no de transformarlo. Es importante y eso se está dejando mucho de lado. Entonces, a ver, y dice, página, dice, ya va con el historicismo, bueno, entonces con el historicismo dice, dado que todo principio universal deja potencialmente sin hogar a la mayoría de los hombres, por lo menos, los principios universales fueron devaluados en favor de principios históricos. Pues sí, también ese es un problemón. Pero creo que también hay que, después tocaremos esto. Si el historicismo aparecía entonces como una forma particular de positivismo, esto es, de la escuela que estudia que la teología y la metafísica habían sido superadas una vez por todas por la ciencia positiva, o que identifica el conocimiento genuino de la realidad con el conocimiento pues, provisto por las ciencias empíricas. El positivismo propiamente dicho había definido lo empírico en términos de los procedimientos de las ciencias naturales. Dice más adelante. Además, lo que la sociología y la psicología científicas tenían para decir sobre el hombre mostró ser trivial y pobre cuando se le comparaba con lo que podía emprenderse de los grandes historiadores. Por ende, se pensó que la historia habría de proveer el único conocimiento empírico y por ende sólido de lo que es verdaderamente humano, del hombre en tanto hombre, de su grandeza y miseria. Luego que todas las búsquedas humanas comienzan por el hombre y vuelven a él. El estudio empírico de la humanidad parecería justificarse en el hecho de adjudicarle una dignidad más elevada que la de cualquier otro estudio de la realidad. La historia divorciada de todo supuesto dudoso metafísico se volvió la autoridad más elevada. Entonces aquí, chicos, lo que quiero que vean es que el postulado es que la ciencia moderna o la nueva ciencia
tiende, lo tengo que remarcar, tiende a la especialidad, tiende a ver los fenómenos de manera muy aislada. Es decir, se tiene que, para entender algo, dice la nueva ciencia, es tomar el objeto particular y enfocarte en el objeto particular, empírico. Sin embargo, y dejar de lado el todo. Porque si se habla del todo, este, se pierde la objetividad. Entonces, lo que quiero que vean es que creo que una de las formas de las cosas de la modernidad es que se deja de lado la verdad para poner en el centro la certeza. La certeza es lo importante, es decir, que lo que diga tenga una evidencia suficiente para poder hablar de él. Dice, sí, el argumento historicista de tener algunas solidez debe estar basado no en la filosofía, no en la historia, perdón, sino en la filosofía, ¿sí? En un análisis filosófico que pruebe que todo pensamiento humano depende de última instancia de un destino errático y oscuro y no de principios evidentes accesibles al hombre, pues, y en tanto hombre. Y esto es lo que decía Ignacio al principio. Lo que hay detrás del historicismo es el cuestionamiento de las posibilidades de la inteligencia humana de comprender la realidad. Punto. No es que sea contundente en las evidencias científicas. No, está realmente basado en una visión del hombre y de la realidad, nada más. Y que se viste de ciencia. Mm, dice, y fíjense, aquí está el punto, página 78. El segundo estrato del análisis filosófico que subyace al historicismo es la prueba de que las ciencias positivas descansan en cimientos metafísicos. ¿Y cuál es la metafísica de esto? Que la razón humana es incapaz de conocer la realidad, que solo conoce pequeños fragmentos de ella. Y por ende, dice Strauss, va a decir más adelante, a ver si tengo aquí, lo tengo subrayado, no sé, creo que sí. Esta vertiente es la más antifilosófica de todas. Dice, y dice la página 80, debemos por ende dar la bienvenida al historicismo como un aliado en nuestra lucha contra el dogmatismo. Pero el dogmatismo, la inclinación de identificar el resultado de nuestro pensamiento con el punto en el cual nos cansamos de pensar, es tan natural en el hombre que es improbable que sea algo exclusivo del pasado. Es forzoso sospechar que el historicismo es el ropaje con el que el dogmatismo prefiere aparecer en nuestro tiempo. O sea, es así de sencillamente, es que esta visión se ha vuelto un dogma. No porque científicamente esté comprobada, sino que en la mente del hombre moderno se volvió un dogma. Entonces, en la modernidad, una de las consecuencias que va a decir Strauss es que la modernidad va a carecer de filósofos y, y va a estar sobrepoblada de sofistas. ¿Agregas algo, Ignacio? Le continúo. Agrego que yo no había visto el alcance de la analogía del mito de la caverna para nuestra época, porque nos parece muchas veces un cuento alegre con el que se puede iniciar en la historia de la filosofía, pero aquí cuando Strauss nos va a decir que la caverna en realidad corresponde a la opinión pública y que está convencida de no poder encontrar certeza, mientras que quienes se hacen la pregunta por la justicia, el bien, el ser, son aquellos que buscan efectivamente salir de la caverna. Ahora encontraríamos un matiz distinto en este mito de la caverna, porque el que sale desea regresar, es verdad, para que los que están aún cautivos puedan ver la verdadera luz. Sin embargo, ahora quienes están cautivos le van a decir, allá afuera no hay nada, no puedes ver nada, no tiene caso salir, no podemos salir incluso. Me parece una manera sintética en la que podemos abordar esta cuestión. Ahora sí, adelante, amigo. Sí, no, la alegoría de la caverna es riquísima y muchas veces mal comprendida, muy mal comprendida.
este, porque es un inicio a la filosofía o es un inicio a la realidad de la filosofía. La filosofía, Strauss y Fogeli lo decían, yo creo que ellos dan la mejor definición de lo que es la filosofía. No encontraba mejor definición. La filosofía no es más que la pregunta por el orden trascendente del ser. Voy a, ahí está este libro, que quizás después en otras sesiones podremos discutirlo, dialogarlo. No se ve en mi cámara, creo que está mal, pero sí es las religiones políticas de Eric Fogelin. Eh, por eso va a estar sobreabundante de la gnosis, porque en la modernidad lo que prima es la intención de cambiar la realidad. El hombre se vuelve el centro del orden. El hombre se vuelve el que hace el orden. Entonces, por eso el hombre deja de preguntarse por el orden, sino que la pregunta es cómo yo puedo cambiar la realidad para bien. Pero no, digamos que la modernidad se pregunta cómo yo hacer la correcta justicia en lugar de la pregunta de qué es la justicia. Dice, según Nietzsche, dice Strauss, el análisis teórico de la vida humana que toma conciencia de la relatividad de todas las visiones abarcadoras y por ende las desprecia volvería imposible la vida humana en sí misma, pues destruiría la atmósfera protectora al interior de la cual la vida y la cultura y la acción son posibles. Bueno, eso no sé por qué lo subrayé, no es tan importante. Bueno, sí, pero no. Dice, la comprensión final e irrevocable del carácter histórico de todo pensamiento solo trascenderá la historia si esa comprensión estuviera disponible al hombre en tanto hombre, y por ende en principio en todos los tiempos, pero no trasciende la historia si pertenece de manera esencial en una situación histórica específica. Pertenece a esa situación histórica específica, esa situación no es solo la condición de la comprensión histórica, sino su fuente. Y miren, chicos, es importante porque, por ejemplo, a uno como filósofo, como licenciado en filosofía, siempre se nos pide situar, es que hay que entender al filósofo en sus tiempos y circunstancias, lo cual es cierto. Sin embargo, también hay que agregar algo. El filósofo o el que se dice ser filósofo solamente lo es si trasciende su época, si logra ver más allá de sus circunstancias históricas. Y eso actualmente está olvidado. Fíjense que este libro es un excelente libro para pensar la crisis de la reflexión filosófica de nuestros días. Y eso va para muchos colegas que tratan de salvar la filosofía por medio de la radio, etcétera, o de la televisión, o el Twitter, cosas así. Hacer filosofía significa no un trabajo, sino un ocio. Si una persona no tiene ocio, no puede filosofar porque la filosofía es un descanso, no es un trabajo. El que verdaderamente filosofa no se preocupa por cambiar la realidad, se preocupa por las preguntas más profundas de la realidad. Sí, continúo. El supuesto de un momento absoluto de la historia es esencial al historicismo. En esto el historicismo sigue de manera supresticia, página 86. El presente clásico establecido por Hegel. Dicho filósofo había enseñado que toda la filosofía es la expresión conceptual del espíritu de su tiempo y sin embargo mantuvo la verdad absoluta de su propio sistema de filosofía, adjudicando un carácter absoluto a su propio tiempo. Bueno, eso no es tan importante, pero lo subrayé porque quizás para mí era importante. Miren, esto ya es lo esencial, 87. Dice, el historicismo, sin embargo, solo se mantiene en pie negando la posibilidad de la metafísica teórica y la ética filosófica o el derecho natural. Solo se mantiene en pie negando que los enigmas fundamentales pueden resolverse. Según el historicismo, por ende, el momento absoluto debe ser el momento en que el carácter irresoluble de los enigmas fundamentales vuelve completamente manifiesto o que el engaño fundamental de la mente humana se disipa.
Esto es lo que habíamos dicho. El historicismo es, por eso las ciencias sociales, la sociología, la, la vertiente histórica, historicista, sobre todo la sociología y las ciencias sociales, son los peores enemigos de la filosofía. Esa es mi tesis. Porque encierran al ser humano una visión puramente particularista de la realidad. Y la filosofía es lo menos particularista que hay. Continúo, ¿quieres agregar algo, Ignacio? No, quiero agregar solamente que como ya hemos visto, el historicismo tiene en sí el germen del relativismo. Ya hemos conocido cuáles son las consecuencias de este germen. Strauss lo va a poner en relieve muy acertadamente. Es el endiosamiento de la libertad y de la pluralidad, incluso de la tolerancia. ¿Por qué? Es natural que al capitular de las facultades del hombre para conocer la realidad, tengas que reconocer que todas tienen un mismo valor, porque no puedes realmente discernir la diferencia entre unas y otras. Y el que Jorge tenga una idea y yo tenga otra, llega a ser atribuido incluso a estados de ánimo, cuando no a nuestras circunstancias históricas, que él es de Monterrey y que yo soy de Toluca y que por eso le va a cagar el chorizo y a mí me va a cagar el cabrito, por ponerlo en términos muy sencillos. Sí, Sin embargo, perdón. sí, Adelante, sin perdón. embargo, esto nos va a llevar indefectiblemente al nihilismo. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta de que hemos puesto a la tolerancia, a la libertad, a la pluralidad en el altar que antes le correspondía a a la belleza, a la justicia y a la bondad, no va a faltar mucho tiempo para que nos demos cuenta de que a ellos no les corresponde ese lugar, no lo pueden llenar, incluso no tienen pretensiones de llenarlo. Y una vez que nos damos cuenta de esto, no queda otra salida que el nihilismo, porque reconocemos que ninguna opción tiene un valor de razón por sobre otra, y entonces también queda cuestionada la tolerancia. ¿Por qué deberíamos ser tolerantes? ¿Cuál es el valor de razón de la tolerancia y no solamente un valor de conveniencia? Queda aquí también en evidencia que la ética última que necesitarían nuestros queridos amigos historicistas es la ética del zorro, la ética de actuar para que no me peguen, para que no me atrapen, porque realmente no se reconoce un bien moral objetivo. Ahora sí, adelante, mi amigo. Sí, no, y aparte, nada más para enriquecer, por ejemplo, si uno lee los textos de la monarquía de Santo Tomás o las leyes de Platón, los clásicos y los medievales tenían un especial aprecio a la unidad, la unidad. Y muchas veces por ello ellos decían que el mejor sistema de gobierno donde se ve mejor reflejado eso es en la monarquía. En la modernidad, donde mejor que hoy en día está la pluralidad como núcleo de la realidad, que ojo, unidad no significa masificación, homogeneidad, está lo diverso unido, lo plural está en lo uno, pero en la modernidad esas pluralidades no se pueden unir, que llegan a una lucha de todos contra todos. Por eso, en un texto muy bueno de Carl Smith, que es La tiranía de los valores, lo refleja perfectamente. Bueno, hace una crítica de la teoría de los valores, ¿no? Pero él lo que termina por decir es que, que estas proposiciones de la modernidad van a conllevar necesariamente a la lucha de todos contra todos. No hay cuartel. Todo está, como todos puntos de vista, se ha reducido a ser igual, que es lo mismo el cristianismo que el chamanismo, etcétera. No se reconoce, digamos, la superioridad de algo sobre otra cosa. Como todo es igual, pues todo tiene que luchar para ver quién gana en voluntad de poder. Y ahí por eso el nihilismo es donde se refleja esa voluntad de poder. ¿Quién tiene más fuerza de imponerse sobre el otro? No porque sea verdad, no porque sea más bello, no porque sea más justo, sino porque tiene más vitalidad y simple y sencillamente se acabó.
Entonces es nada más para enriquecer lo que dijiste. Sí, ya vamos a terminar, chicos. Ya falta bien poco. De hecho, que se me ha ido muy rápido el tiempo y bueno, dice, el historicismo, página 87, va más allá del escepticismo. Supone que la filosofía, en el sentido completo y original del término, saber el intento de reemplazar las opiniones sobre el todo por el conocimiento del todo, no solo es incapaz de alcanzar su objetivo, sino que también es absurda, porque la idea misma de la filosofía descansa en premisas dogmáticas, es decir, arbitrarias o más específicamente en premisas que solo son históricas y relativas. Pues claro que si la filosofía misma o el intento de reemplazar las opiniones por el conocimiento descansa en meras opiniones, la filosofía es absurda. Fíjense a dónde terminó. Y precisamente sí, podemos decir que en la modernidad la filosofía está devaluada, no tanto por los ingenieros, chicos, está devaluada por los mismos principios en que descansa la era moderna. En, en tanto que no se reconoce lo bello, lo justo y lo verdadero, ¿no? En sí mismo. Nada más que, digamos que en la modernidad Protágoras vence a Platón. ¿Qué es Protágoras? El hombre es la medida de todas las cosas. Y Platón es Dios es la medida de todas las cosas. En un sentido de que la realidad o el ser o el orden natural de la realidad, el ser, el orden eterno del mundo, es superior al hombre. Entonces, fíjense que podemos decir que para Strauss la modernidad eh, es la época de los sofistas. La era moderna es la época de los sofistas. Y para terminar, para comentar esto y terminar porque dice, no, quiero terminar esta, pues la última página dice, la crisis del derecho natural moderno o de la filosofía moderna no solo pudo convertirse en una crisis de la filosofía como tal, porque en los siglos modernos la filosofía como tal había sido completamente politizada. Originalmente la filosofía había sido la búsqueda humanizante del orden eterno y por ende había sido una fuente pura de inspiración y aspiración humanista. Desde el siglo XVII la filosofía ha devenido un arma y por ende un instrumento. Esta politización de la filosofía fue identificada como la raíz de nuestros problemas por un intelectual que denunció la traición de los intelectuales. Sin embargo, él cometió el error fatal de ignorar la diferencia social entre intelectuales y filósofos. En este punto, quedó preso del engaño que él mismo denunciaba, pues la politización de la filosofía consiste precisamente en esto, en que la diferencia entre los intelectuales y filósofos, una diferencia extremadamente conocida como la diferencia entre los claves y los filósofos, por un lado, y la diferencia entre los sofistas o retóricos y los filósofos del otro, se desdibuja y finalmente desaparece. Entonces, ya para concluir, a Strauss le incomoda que en la modernidad no solo la filosofía se vea irrelevante, sino que el filósofo se confunde con el sofista. Entonces, ¿quieres decir algo, Ignacio, para concluir? Porque está interesante. Igual podemos discutir un poco más estas ideas. Pero, ¿qué te parece este capítulo? Este capítulo me pareció una buena introducción al problema. Como ya había comentado, me parece bastante ilustrativo de la visión de Strauss y de la necesidad que él ve para sumergirnos en el mundo clásico, que empiece por remarcar el problema de la modernidad para después pasar a darnos probaditas del mundo clásico. También vamos a notar que, por supuesto, hace un estudio más o menos sintético de Max Weber y cómo él encontró en esta ciencia que pretendía incluso ser neutral, un peligro, porque siguiendo el historicismo, más bien sin seguir la línea historicista a la que la ciencia sometía a todo el mundo, terminaría por imponer unos valores que serían los dominantes en este inicio del siglo XX. Ahora sí, Jorge.
Yo creo que este capítulo, miren, este capítulo me parece a mí me recuerda en lo personal al por qué yo estudié filosofía. Es como un volver a darse chapuzón de la vocación de que uno tiene eh, como filósofo, porque yo lo que noto mucho en las facultades de filosofía es este mal que dice Weber, tío Weber, el Strauss, es que no solo el filósofo actúa como sofista, sino que la línea entre el sofista y el filósofo se desdibuja. ¿Por qué? Porque yo lo vuelvo a repetir, desde Marx, yo creo que antes de Marx, pero Marx es el gran artífice intelectual que muchos toman. La filosofía se ha dedicado a transformar la realidad, a querer cambiar el mundo. Cuando la filosofía nació para la contemplación del orden. Y miren, la filosofía es algo de gente aristocrática, pero no una aristocracia eh, de dinero. Es vamos a decirlo así, una aristocracia espiritual. No es malo, es algo que, vamos a decirlo así, es un llamado, es una vocación que Dios le hace a ciertas personas. No es para todos. Y no es por eso es más inteligente que otros. Hay personas que no van a atender naturalmente a la filosofía, a las preguntas profundas, no. Es bueno que haya gente que se dedica al pastoreo, es bueno que haya empresarios, que hay gente muy inteligente en el sector empresarial que produce trabajo y bienes. Hay gente que, que se dedica a la familia y que trabaja por la familia. Y quizás por la cabeza nunca se hagan esas preguntas. Quizás, sí, y yo siempre he dicho, la religión y sobre todo el cristianismo, eso ya es algo de mi cosecha, es una religión que invita mucho a la reflexión del ser humano, incluso en su día a día, incluso no siendo un filósofo, incluso no teniendo esa vocación por la filosofía. Pero digamos que él esta religión la hace parte de su vida. Sin embargo, cuando alguien, miren, está esta historia de Tales de Mileto que cuenta Diógenes Laercio. Cuenta la historia que Diógenes Laercio se cayó en un pozo porque veía el orden del cosmos, ¿no? Entonces, y su sierva se burlaba de él. Y eso tiene una connotación muy fuerte porque era el amo el que estaba siendo mofado por la sierva. Y era una de las, digamos, de uno una sirvienta que venía de un pueblo de los más bajos, ¿no? Entonces, a lo mejor para el mundo, el filósofo es alguien que puede parecer de burla, etcétera. A lo mejor inclusive para el mundo, la vida monástica, que también me parece una de las vocaciones más cercanas al auténtico filósofo, puede ser incomprendida, es lo que mantiene al hombre como un ser humano y no como un robot. Este espíritu aristocrático del hombre, que en la época de la democracia ha estado poco a poco dinamitando y asfixiando. La filosofía no es para todos. Yo creo que hacen mucho mal muchas veces las facultades de filosofía en querer meter mucha gente, mucha matrícula, aunque se entiende porque quieren que así solamente sobreviven, pero terminan por matar a la filosofía. No todos están llamados, es un llamado de Dios, esto es un regalo de Dios que le da a los hombres. ¿Y a qué voy con esto? Lo que uno ve en las facultades de filosofía son un conjunto de jóvenes que piensan sobre la opinión de los medios. Y eso no es hacer filosofía.
Tú, Nacho, ¿qué dices? Completamente de acuerdo, amigo. Entonces, te damos la bienvenida, Francisco de Lizardi. Te comentamos que nosotros empezamos a las 9. Este círculo de lectura siempre empieza a las 9. Estamos leyendo un capítulo por sesión cada 15 días. Entonces, te esperamos con todo el gusto del mundo el próximo martes 26, que estaremos tratando el capítulo 2 de esta obra que es Derecho Natural e Historia de Leo Strauss. Si deseas hacer algún comentario a manera de presentación, incluso, es más que bienvenido. Entiendo, Francisco, no te preocupes. Con mucho gusto te esperamos la próxima sesión. Me gustaría preguntarte si ya tienes el material. ¿Puedes hablar, Francisco, o nada más escribir? Está escribiendo. Dice que no tiene micrófono. Si no tienes el material, pásanos tu correo y te lo hacemos llegar para que nos puedas estar acompañando ya con la lectura del capítulo 2 hecha para el próximo martes 26. Hay varios compañeros también que vienen. Perfecto. Entonces, los esperamos a todos la próxima sesión para analizar el capítulo 2. Lo voy a poner por aquí para que vean cuál es el título: el derecho natural y la distinción entre actos y valores. De hecho, sea así, les deseamos a todos que tengan una bendecida noche y un buen descanso. Hasta la próxima. Hasta la próxima.